esperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita de los muertos, se sanen enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar, Señor. Acércate, transfórmame, quebrántame, restaurame, oh vivifícame, libértame, envuélveme, reposa sobre mí. Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti, Él se mueve sobre el caos en tu vida, sobre todo quebrantamiento en ti, y al hablar en cosas te vuelve a vida. Ven, es que no puedo ya vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor, lléname, transfórmame, oh
Iglesia, buenas noches. Me alegra estar una vez más con ustedes aquí compartiendo la palabra. Y bueno, pues hoy vamos a, antes de empezar, a poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Él tomando el control. Así que cierra tus ojos y vamos a orar al Padre. Amado Dios, queremos darte gracias en esta noche. Queremos pedirte que hoy hables a nuestras vidas, que hoy tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones y de fruto. Señor, hoy, Señor, danos oídos de sabios para escuchar tu palabra, Señor, y que la podamos entender, guardar en el corazón y ponerla en práctica, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores, Señor. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero tocar el tema de cómo enfrentar las pérdidas y las dificultades. Estaba pensando en que la cuarentena nos ha traído buenas cosas, aparte a pesar de la crisis y de todo lo que ha pasado, han venido cosas buenas, yo creo que ha venido más unión familiar, se han levantado altares familiares, familias que antes no oraban juntas, ahora lo hacen. Ha traído crecimiento espiritual y es bueno ver las cosas positivas que ha traído la cuarentena, pero creo que también hay personas que no la están pasando muy bien y pienso en ellos, en aquellos que están perdiendo un trabajo, están perdiendo sus empresas, sus negocios y están pasando por momentos muy difíciles en este momento. Y bueno, creo que esta enseñanza de hoy nos va a enseñar a enfrentar estas situaciones, a enfrentar las crisis que se presentan en nuestras vidas. Y es que, de eso se trata nuestra vida cristiana. Hay momentos que son de bendición, hay momentos de victoria, pero también hay momentos difíciles en nuestras vidas que tenemos que aprender a enfrentar, confiando en el Señor y poniendo nuestros ojos en Dios. Y hoy vamos a estudiar la vida de David, un episodio en su vida de cómo enfrentó una circunstancia difícil que se presentó. Así que quiero que vayamos hoy al libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 30. Capítulo 30. Y vamos a leer desde el verso 3. Dice: cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Vamos a contextualizar qué pasó acá. David estaba viviendo en terreno filisteo. Estaba viviendo con sus guerreros, con su ejército y con las familias, los hijos, las esposas de sus valientes. Y también estaba viviendo allí con sus esposas. David y su ejército salieron a pelear junto con el ejército filisteo. Y cuando iban a pelear, antes de empezar la batalla, de ir a pelear, los jefes de los filisteos dijeron: David y sus ejércitos no van a ir con nosotros. Desconfiaron de David, pues porque David también peleó muchas veces contra los filisteos y ellos pensaron que en esa guerra David les iba a dar la espalda y los iba a traicionar. Entonces los filisteos hicieron devolver al campamento a David y su ejército. Cuando llegaron al campamento, resulta que los amalecitas habían secuestrado a sus hijos y a sus esposas, no habían dejado a nadie, habían robado todas las cosas que habían en el campamento.
Entonces vamos a leer el versículo 4 que dice: David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Cuando David y sus guerreros vieron que habían perdido todo, cuando vieron que no había nada en el campamento, no había nadie, pues empezaron a llorar. Dice que hasta que se quedaron sin fuerzas, hasta quedarse sin fuerzas. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que cuando hay pérdidas es normal llorar, es normal estar triste. Dios no nos va a juzgar si lloramos y reaccionamos así en un momento de prueba. Yo he pasado por momentos difíciles en mi vida que yo me encierro en mi cuarto a desahogarme con Dios y a llorar. Y eso es bueno porque ahí obra el Espíritu Santo. Él es el consolador. Dios conoce nuestras debilidades, sabe que somos frágiles, sabe que en momentos de angustia y de dolor podemos reaccionar así. Y porque Dios no espera de nosotros perfección, Dios no espera que nosotros en todo tiempo estemos llenos de alegría y de victoria. No, Él sabe que hay momentos en que nos quebramos, hay momentos en que lloramos. Y tal vez estés pasando por un momento así, o pueda que pases por un momento así más adelante, en el que sientes que te derrumbas y por dentro te destrozas y empiezas a llorar. Y eso está bien, eso no está mal. Dios no te juzgará. De pronto algunos religiosos te juzguen y te digan: ¿usted por qué llora? Más bien ore, más bien confíe en el Señor. ¿Dónde está su confianza en el Señor?, dicen los religiosos. Pero Dios no es así. Él no te juzga y no te condena si empiezas a llorar y te entristeces en los momentos de dolor y en los momentos de prueba. Pero fíjese que ellos lloraron, mas no se quejaron. En momentos así está bien llorar y de pronto entristecerse, pero no quejarse. La queja no trae gloria a Dios. La queja no glorifica al Señor. Así que cuando pasemos por esos momentos, podemos llorar, podemos entristecernos, pero lo que no podemos permitirnos es quedarnos en esa situación de autocompasión. Tenemos que levantarnos y buscar al Señor y confiar en Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante. Pero miremos qué pasó. Lloraron. Dice el versículo 5 que también habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Y el verso 6 dice: David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Los soldados de David iban a apedrearlo, estaban hablando de apedrear a David, le estaban echando la culpa de lo que había pasado. Y eso muchas veces pasa en nuestras vidas. Hay crisis, hay problemas, y los que están a nuestro alrededor, los que están junto a nosotros, nos condenan, nos atacan por la situación que está pasando. Tal vez esté pasando una crisis en el hogar, una crisis económica, y tal vez tu esposa o tu esposo te condena y te dice: esto es culpa tuya, esto lo estamos viviendo por tus malas decisiones. Hay algún problema con los hijos y también empiezan las discusiones. Uno se dice al otro que faltó mano dura o faltó amor, faltó algo, y empezamos a recibir ataques de las personas que están a nuestro lado. Y tal vez seamos nosotros los que culpamos a otro cuando vienen las calamidades. Es que esa es la naturaleza. O sea, cada vez que hay un problema, cada vez que hay una prueba o hay una dificultad, tendemos a culpar a alguien de nuestro infortunio. Pero vamos a ver qué hizo David. David, ¿qué hizo? Aun cuando los demás lo atacaban, aun cuando estaba pasando por un momento difícil, ¿qué hizo David? Vamos a mirar a continuar en el verso 6. Dice: pero cobró ánimo y puso su confianza en Dios.
qué hermoso ver que tomó ánimo. Cuando ya había llorado, dijo, no puedo seguir aquí, voy a levantarme y a buscar al Señor, a confiar en Dios. Dice que se levantó y puso su confianza en Dios. ¿Qué haces tú cuando está el problema? ¿Te quedas llorando y todo el tiempo lamentándote o quejándote? ¿O te levantas y dices, voy a buscar al Señor, voy a confiar en Dios? Yo pienso que David hizo eso. Yo pienso que él dijo, yo tengo un Dios que me ha ayudado muchas veces, esta vez me va a ayudar. Voy a levantarme, voy a confiar en Él porque Él me ha rescatado muchas veces. Así que esa debe ser nuestra actitud cuando estés en problemas. Si estás pasando por un momento de prueba en este momento o en algún momento de tu vida, levántate, anímate y confía en las promesas de Dios. Porque Job pasó por la misma situación. Job de un día para otro perdió todo lo que tenía. Job perdió a sus hijos, perdió sus bienes materiales, empezó a enfermarse y Job no sabía qué estaba pasando con él. Job estaba confundido y no entendía por qué perdió todo lo que había perdido. Y sus amigos empezaron a decirle, usted le pasó todo eso porque usted tiene un pecado oculto. Algo hizo para que Dios lo castigara de esa forma. Y Job decía, pero bueno, pues no soy perfecto, pero no he cometido ningún mal que merezca esto. Su esposa también llegó y le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Y cuántas veces no pasa lo mismo? De pronto vemos que la gente ve que estamos mal y empiezan de pronto a murmurar y a decir que este hombre debe tener algún pecado oculto, hizo algo mal y Dios lo está castigando. O nuestra misma familia, los que están a su alrededor nos dicen, ¿dónde está tu Dios? No que confía en Dios, no que es cristiano, no que es hijo de Dios. ¿Por qué le pasan estas cosas? Y Job perseveró. Y Job siguió confiando en el Señor y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Cuando estamos en momentos de dificultad, ¿alabas al Señor o te quejas? Cuando oras en medio de la dificultad, dices, Señor, te alabo y confío en ti. O dices, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Soy tu hijo, no merezco esto, yo te sirvo. Esas oraciones no agradan al Señor. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y saber que Dios tiene el control de nuestras vidas. Cuando pasas por dificultad, cuando estás pasando por un momento de prueba, ¿confías en el Señor que Dios tiene el control de tu vida o te desesperas? La verdadera adoración se prueba en las dificultades. Cuando eres capaz de adorar a Dios en medio de la prueba, estás mostrando confianza en el Señor. Estás diciéndole a Dios, yo te adoro porque sé que tú eres soberano, porque sé que cuidas de mí, porque sé que tienes el control. Cuando pasemos por estos momentos de dificultad, de problemas, de pérdidas, confía en el Señor, adórale, porque Él tiene el control. Habacuc, capítulo 3, verso 17 al 19 dice, aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos ni vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Esto es adoración. Es decirle al Señor, Padre, aunque lo pierda todo, te alabaré, como dice en su palabra, aunque ¿qué me separará del amor de Dios? Ni hambre, ni persecución, ni tribulación, nada me separará de tu amor. Antes bien, sobre todas estas cosas somos más que vencedores. Esa es la actitud del adorador, de aquel que depende y confía en el Señor. No mira las circunstancias, sino simplemente alaba y dice, Señor, sé que todas las cosas obran para bien para los que te aman. Y esa es la verdad. Aunque no entendamos qué pasa, aunque no entendamos
los movimientos de Dios, las pruebas que Dios pone en nuestras vidas, podemos decir, Señor, sabemos que todo obra para bien mío, porque me amas, Señor. Tenemos que entender eso, que las pruebas que estamos viviendo, aún las cosas difíciles de nuestras vidas, todas las cosas van a obrar para bien, para aquellos que amamos al Señor. Si tú amas al Señor, esa prueba que vives va a servir para tu bien. Y es que muchas veces pensamos, yo pienso en el pueblo de Israel, y muchas veces condenamos muy fuerte al pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto, porque ellos comieron maná durante 40 años y ellos se quejaron. Y decimos muchas veces, uy, ¿cómo se quejaba ese pueblo de Israel? Y vemos y los juzgamos muy duro. Pero, ¿qué pasaría si tú tuvieras que por 40 años comer lo mismo? Yo creo que no aguantaríamos. Yo creo que duramos una semana comiendo lo mismo y ya estaríamos quejándonos. Yo me incluyo ahí, yo creo que seríamos, esa es nuestra naturaleza. Yo creo que muchas veces estamos pasando por momentos difíciles en nuestro hogar y nos quejamos. Muchas veces hasta nos quejamos porque no podemos comprar ropa nueva, nos quejamos porque otros salen a viajar a fin de año y nosotros no podemos, nos quejamos porque no tenemos un carro nuevo, hacemos un show al Señor y decimos, Dios, ¿por qué no me das lo que yo quiero? Pero aún en medio de la dificultad y de la escasez, en el momento de la prueba podemos alabar al Señor. Eso es adoración. Pero David, yo creo que por eso fue un hombre que se dice en la palabra que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Porque en medio de los momentos más difíciles de su vida, él compuso salmos de adoración, salmos de alabanza al Señor. Así que en medio del dolor, ¿alabas al Señor? ¿Qué le presentas? ¿Alabanza o quejabanza? Alaba al Señor en medio de la dificultad porque Él tiene el control. Vamos a seguir leyendo el versículo 7. Dice, entonces David le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. ¿Debo perseguir esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. ¡Wow! ¿Qué fue lo primero que hizo David? Se levantó, confió en el Señor y consultó a Dios. Le dijo al sacerdote que le trajera el efod. El efod era un chaleco que utilizaban los sacerdotes, un chaleco sacerdotal por el cual consultaban a Dios. Y David pidió al sacerdote que lo trajera para consultar al Señor. Tiene que ser nuestra primera opción. El momento cuando llega la calamidad, tal vez llegamos a nuestra casa y nos encontramos con una mala noticia. Tal vez llegamos al trabajo y nos encontramos con una mala noticia. Las malas noticias llegan en cualquier momento. Las pruebas pueden llegar en cualquier momento. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando llega ese momento difícil? Consultar al Señor. Buscar a Dios tiene que ser nuestra primera opción. David no fue allá con los soldados y les dijo, bueno, vengamos a ver qué hacemos, reunámonos, hagamos junta directiva y vamos a buscar soluciones. No, él buscó primero la dirección de Dios. Busca primero la dirección de Dios antes de buscar consejo en otras personas. Que tu primera opción sea ir a la presencia de Dios, a su palabra y buscar dirección para tu vida. La palabra dice en el Salmo 119 que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara que alumbra nuestro caminar, nuestro camino, para que no tropecemos, es la Biblia, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa luz que nos alumbra cuando no vemos con claridad, cuando no vemos la salida. La palabra nos va a mostrar la salida en el momento de dificultad. Así que busca al Señor. Esa tiene que ser nuestra primera opción.
Ir y descubrir en la palabra de Dios qué Dios tiene para mí. El Señor responde a los que buscan hacer su voluntad. Muchas veces nos encontramos con un problema. Llegó una mala noticia. ¿Y qué hacemos? Empezamos a buscar soluciones en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento, en nuestras fuerzas, a buscar respuesta en otras personas. Pero la palabra de Dios dice en Proverbios 3 que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Cuando llegue de un momento a otro las malas noticias, consultemos al Señor. Él tiene ya la solución, Él tiene ya la estrategia, Él tiene ya la salida, Él tiene ya todo cuadrado. Mire lo que le dijo. Los vas a alcanzar, vas a rescatar a los cautivos. Él ya tenía la solución. Dios ya sabía qué iba a pasar. Dios ya sabe qué va a pasar contigo. Así que tranquilo. Esos momentos de prueba es para confiar en el Señor y para que Él se glorifique, para que veas que tienes un Dios grande. Pero me da mucha curiosidad esto. David le dijo, ¿debo perseguir esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Eso es lo que tenemos que hacer. Dile, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Voy a hacer puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. ¿Te parece que esta es la solución? ¿Cuál es la solución? Pongamos delante de Dios todos nuestros proyectos, pongamos delante de Dios todas nuestras cosas y Él enderezará nuestros caminos. Él nos dirá si sí o si no. Él mismo nos mostrará el camino que debemos seguir. Así que me hace acordar de un momento en mi vida en el que estaba pasando por una prueba muy difícil y yo no entendía por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando y en un momento yo le dije a mi esposa, amor, ve a la casa de tu mamá este fin de semana porque este fin de semana voy a buscar al Señor. Y en ayuno y oración 3 días busqué al Señor, busqué respuesta de parte de Dios y el Señor me respondió. Y yo estoy seguro que si alguien desea hacer la voluntad de Dios, si busca la dirección de Dios, Dios dará dirección. Dios va a darle una palabra. Pero mire lo que pasó. Dios le dijo, persíguelos. Pero Dios le dijo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pero no cómo lo tenía que hacer. Y muchas veces nos pasa eso con el Señor. Dios actúa de esa forma muchas veces. Dios nos dice lo que tenemos que hacer, pero no cómo lo tenemos que hacer. Y es que estamos acostumbrados o queremos que Dios nos dé todos los detalles antes de ir a hacer su voluntad. Queremos que nos diga cada cosa que tenemos que hacer. Y Dios no funciona muchas veces así. Me hace acordar de la historia de Abraham. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Dios no le dijo a Abraham, bueno, vas a coger por aquí, vas a ir por allá, y la tierra que te mostraré es esta. No, Dios le dijo, sal. Y Abraham dijo, pero me pregunto yo me imagino que David dijo, Abraham dijo, pero yo para dónde voy, no tengo ni idea, Dios no me ha dicho, simplemente Dios me dijo que saliera. Y así Dios nos dice muchas veces que tenemos que hacer algo y actuar. Tal vez no te diga a ti, vas a salir de este problema así, así y así. Tal vez te va a decir, confía en mí. Tal vez te va a decir, busca oportunidades. Y mientras tú vas buscando, el Señor te va a mostrar la oportunidad precisa. Tú te vas a dar cuenta cuando una puerta se abre, es la puerta que Dios tiene para ti. Porque recuerdo que cuando yo le pedí dirección a Dios ese fin de semana, Dios solamente me dijo, yo te daré consejo, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo velaré por ti. Esa fue la palabra que yo recibí del Señor. El Señor me dijo también, espera. Así que tal vez Dios te diga a ti eso también, espera. Espera que Dios te guíe, espera que Dios te dé dirección. Y yo me quedé quieto. Y a los 15 días, una persona me llamó y me hizo una propuesta. Y yo dije, Señor, esta es la respuesta que tú tienes para mí. Yo sabía que eso venía del Señor. Y así pasa. Cuando tú buscas hacer la voluntad de Dios, cuando no haces las cosas a la ligera, sino que buscas la dirección de Dios y obedeces tal cual como Él te dice, Él va a hacer que pasen cosas milagrosas. Tal vez llegará alguien a tu vida
y te dará lo que necesitas, o te dará la palabra que estabas necesitando. Sucederán cosas, llamadas inesperadas podrán venir a tu vida. Miremos lo que pasó. David dice que en el versículo 9 dice, David partió con sus 600 hombres hasta llegar al rollo de Besor. David obedeció. Dios no le dijo hacia dónde tenía que ir. Dios simplemente le dijo, persíguelos. David no sabía dónde estaban los amalecitas. Él simplemente salió salió sin rumbo. Salió. Y así tenemos que hacer nosotros, obedecer. Y mire lo que pasó cuando David obedeció y dio ese paso de fe. Dice que en el versículo 11, los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber. Vamos al versículo 13. ¿A quién perteneces?, le preguntó David. ¿De dónde vienes? Soy egipcio, le respondió, esclavo de una amalecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región sur de los quereteos, de Judá y de Caleb. También incendiamos Siclag. Siclag era la ciudad donde estaba el campamento de David. El versículo 15. Guíanos a donde están esos bandidos, le dijo David. Júrame por Dios, le suplicó el egipcio, que no me matarás ni me entregarás a mi amo. Con esa condición lo llevo a donde está la banda. David no sabía dónde estaban los amalecitas, pero Dios puso en su camino, en el camino de David, un egipcio que sí sabía dónde estaban los amalecitas. Así pasa. Cuando damos el paso de fe, cuando obedecemos al Señor, Él viene y pueden suceder cosas milagrosas, encuentros, citas inesperadas pero milagrosas para Dios darnos la respuesta y llevarnos hacia el camino de la bendición. Sigamos leyendo. Dice que el versículo 16, el egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo, festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba: este es el botín de David. O sea, Dios lo llevó de nuevo, lo llevó a donde estaban los amalecitas y atacó a los amalecitas y pudo rescatar a todos los que habían secuestrado. Es increíble que cuando nosotros adoramos al Señor, confiamos en Él, buscamos su dirección, buscamos que Él nos guíe y confiamos y obedecemos, el Señor trae la respuesta y trae la bendición, nos lleva hacia el lugar de la bendición, así como pasó con David. Y mire que David dice que no le faltó nada del botín, ni grande ni pequeño, todo lo que había perdido, nada, ni una sola cosa, ni pequeña, perdió, todo lo recuperó. Es más, dice que también se apoderó de las ovejas y del ganado. Llevaron un gran botín, o sea, llevaron más de lo que habían perdido. Y así pasa cuando obedecemos y confiamos en cuando buscamos dirección de Dios. Vamos a recuperar lo que habíamos perdido. Y no solamente eso, sino que tendremos más. El Señor añadirá más. Así, ese es el resultado de la confianza y de buscar dirección de parte de Dios.
A Job le pasó lo mismo. Job perdió sus hijos, sus ganados, sus casas, todo, y Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Dios multiplica cuando nosotros le obedecemos. Dios multiplica cuando seguimos su dirección. Así que confía en el Señor. No confíes en tus fuerzas. Si estás pasando por un momento difícil, si has tenido una pérdida en este tiempo de cuarentena, o si vas a tener más adelante alguna pérdida, algún momento difícil, confía que lo que has perdido, Dios lo vas a recuperar multiplicado. Pero si confías en Dios, si le alabas y si buscas su dirección. Por eso David pudo obtener esta victoria, porque él sabía que Dios le iba a ayudar. Tal vez Dios no te diga paso a paso cómo hacerlo, pero obedece y Él va allanando tu camino. Por eso Pablo dijo: he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa tiene que ser nuestra declaración. Esa tiene que ser nuestra confianza. Que sea lo que pase en nuestras vidas, si estamos por momentos difíciles o por momentos de victoria, siempre podamos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si estás pasando por momentos de prueba, di hoy conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que yo quiero que terminemos leyendo de nuevo Habacuc, capítulo 3, versículo 17 en adelante. Y dice: aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Adoremos en momentos de crisis. Alabemos y confiemos que el Señor tiene control de nosotros. Todas las cosas obran para nuestro bien, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Oremos y declaremos nuestra confianza en el Señor. Señor, yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero hoy, Señor, pedirte que nos perdones por quejarnos en medio de las dificultades. Ayúdanos a tener fe y confianza en los momentos difíciles, a buscar tu voluntad, a seguir tu consejo, a seguir, Señor, tus instrucciones, Dios, y que podamos ver, Señor, que tú te glorificas en medio de nuestras dificultades. Señor, yo sé que tú estás con nosotros y que este momento de prueba será pasajero y que veremos nuestra bendición. Veremos, Señor, que tú nos sacarás, que tú nos librarás de los momentos de pruebas, Señor. Gracias te damos en esta noche. Gracias porque tú nos has hablado. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de la palabra. Que cuando venga la prueba, Señor, confiemos, alabemos y busquemos tu dirección. Y sin importar lo que pase alrededor de nosotros, así nos condenen, nos juzguen, sabemos que, Señor, tú no nos juzgas,